Hola, cuarto medio humanista, espero que estén todos bien. Lo que vamos a hacer en este video es resumir, ¿cierto? Sacar las ideas principales, las más importantes de su primera lectura del ensayo de Jorge Larraín. Se supone que lo que yo les voy a decir ahora es lo que ustedes tendrían que haber entendido tras responder las preguntas, ¿cierto? Y obviamente tras leer el texto. Avancemos. Ya. Objetivo. Conocer los sucesos históricos que han influido en la formación de la identidad latinoamericana, son los mismos de la otra vez. Conocer las teorías en torno a la construcción de la identidad latinoamericana. Y el texto era, ahí está, la identidad latinoamericana, teoría e historia, primera parte. Como en todo buen texto, ¿cierto? Se parte con una introducción. Y en la introducción tenemos que encontrar, tenemos que escribir, en el caso de que nosotros redactemos, el propósito, el por qué yo estoy creando esta obra, ¿cierto? Porque estoy escribiendo este texto y el cómo pretendo lograr esos propósitos, ¿ya? En el caso de Jorge Larraín, sus propósitos son dos. El primero, demostrar cómo se ha ido construyendo la identidad latinoamericana a través de la historia. Destaqué construyendo porque si se acuerdan, de acuerdo a la definición que él nos da de identidad, esta se va construyendo a lo largo del tiempo. Y número dos, ofrecer una reflexión crítica sobre diversas teorías y versiones que acentúan una concepción esencialista de la identidad latinoamericana. Y aquí destaqué estas dos ideas, ¿cierto? Porque tenemos que entender, lógicamente, que lo que va a hacer es criticar la concepción esencialista. Y como nosotros ya sabemos, él lógicamente no está de acuerdo con esta idea de que hay en la identidad hay una esencia, ¿cierto? Con la que se nace y que no varía, ¿ya? Con la que permanecemos constantemente hasta el final. Ahora, ¿cómo va a cumplir estos propósitos? A través de una mirada retrospectiva. Primero, hacia el tiempo de la conquista, donde, tal como dice ahí, se va a identificar los principales elementos que contribuyeron a la formación de los primeros modelos culturales latinoamericanos. Y la otra, desde la independencia hasta nuestros días. Bueno, nuestros días, entre comillas, sabemos que es más o menos las 3/4 partes, ¿cierto?, del siglo XX. Y aquí, entonces, establecerá los nuevos componentes históricos y culturales que llegarían a formar parte de la identidad latinoamericana. A la luz de estos procesos, ¿cierto?, él analizará las controversias teóricas acerca de la identidad latinoamericana. Muy bien, en la introducción nos queda claro, primero, cuáles son sus propósitos y cómo los va a lograr. Sigamos. Como veíamos, ya la introducción plantea, ¿cierto?, que hay algunas teorías sobre identidad latinoamericana en la que se advierte una tendencia hacia el esencialismo, y él habla de tendencia esencialista y las clasifica o las califica, perdón, de ingenuas, ¿ya? Básicamente por lo simple, por la visión simple que se tiene con respecto a la construcción de identidad. Nos indica también que estas concepciones esencialistas tienen dos formas. Las primeras corresponden a las que rechazan el carácter híbrido de nuestra cultura y busca en lo indígena o en lo español, ¿cierto?, la clave para la construcción de nuestra identidad cultural, ¿ya? Buscamos en la cultura indígena, en la cultura española, ¿cierto?, estas claves. Y la otra es aquella que acepta una matriz cultural híbrida, pero que fija la construcción de nuestra identidad en cierto periodo histórico. Ya acá en este periodo histórico se construyó nuestra identidad y aquí quedó fija y para siempre. Por lo tanto, estas niegan el impacto de los nuevos aportes. Esta idea se las escribí también en el video anterior. Según estas teorías, ¿cierto?, existe o existiría una esencia
formada ya sea en las culturas indígena o española o en los procesos históricos que determinarían nuestra identidad. Y con eso no está de acuerdo Jorge Larraín. Sigamos. También nos indica en la introducción que la cultura latinoamericana comienza su constitución al momento del choque, ¿cierto?, del encuentro entre la cultura española del siglo XVI y la indígena en América. También nos indica que de ahí en adelante va a plantear que existen 4 periodos de crisis en los que la pregunta sobre la identidad cobra relevancia. Recordemos que se indica en el texto que cuando las culturas, los países están bien, no hay mayores complicaciones, ¿cierto? Está todo tranquilo, estas teorías sobre identidad no se plantean. No hay una angustia existencial que te indique, que te incite a pensar en quién eres. Pero cuando estamos en crisis, todas estas teorías empiezan a florecer. Según Larraín, existen 4 periodos de crisis. El primero, durante los años críticos de la conquista y colonización, ¿cierto? Cuando hay una devaluación cultural del indígena, ¿cierto? Una construcción del otro como ser inferior. La segunda, la crisis de la independencia y el periodo de constitución de los estados nacionales a comienzos del siglo XIX, influido fuertemente por el pensamiento ilustrado. El otro, fijado entre 1914 y 1930, cuando está toda esta crisis económica mundial y empieza el movimiento obrero. Y alrededor de los años 70, cuando caen estos gobiernos socialistas en Latinoamérica y comienzan los golpes de Estado. Sigamos. Esta es la primera parte del análisis de Jorge Larraín. Si se acuerdan, él hablaba que iba a ir hacia el descubrimiento y colonización, ¿cierto?, de América, y después iba a seguir avanzando. Primera parte, entonces, la conquista y la construcción del otro por los españoles, la primera síntesis cultural. Como parte, caracterizando la cultura ibérica de 1942, nos indica que España era un país semifeudal, ¿ya?, que estaba profundamente influenciado por la religión, no era propiamente moderna y racionalista, que tenía valores morales absolutos, esto es bueno, esto es malo, intolerantes contra cualquier cosa diferente. Por lo tanto, el autor también nos dice que no es de extrañar, ¿cierto?, que los conquistadores quisieran imponer sus ideas desde el principio y sin mayores consideraciones. O sea, dada esta construcción mental, esta visión de mundo, la forma en que ellos llegaron y la manera en que ellos impusieron su modo de vivir no resultaba extraño. Ahora bien, también a través de este modo de ver el mundo, ¿cierto?, a través de esta mirada, es que se observa a los indios y comienza su construcción como un otro inferior y su devaluación cultural, como les había mencionado antes. También nos dice o nos habla de la dualidad de los conquistadores, los que por un lado eran creyentes y por otro lado eran bastante ambiciosos. Esta dualidad, por esta dualidad, se buscan justificaciones religiosas para esclavizar a los indios, ¿cierto? Y por esto también legalizaban sus acciones mediante procedimientos formales, un poquito para acallar la conciencia. También al ser creyentes, ¿cierto?, se sintieron obligados a imponer su religión y moral, porque era la única, era la que correspondía. ¿Se acuerdan que habíamos puesto esta frase también antes? Según la cúpula más tradicionalista de la Iglesia Católica, el error no puede tener los mismos derechos que la verdad. Y bajo la mirada de los españoles, la religión y la moral indígena eran un error. Y la religión y la moral española eran la verdad. No se nos tiene que olvidar, chiquillos, que católico, su significado etimológico es universal. O sea, todos debiéramos considerar esta fe.
Todos estamos incluidos en lo católico porque es la verdad universal. Sigamos. ¿Qué más nos dice en esta parte? Y bueno, que es lo mismo que habíamos hablado antes, pero que quiero profundizar un poco más en esto. En la construcción del indio como un otro inferior, a medio camino entre seres humanos y animales. ¿Ya? Aquí se centra en las teorías, ¿cierto? En los comentarios que hace Tzvetan Todorov. Yo me imagino que cuando les hablé un poco de esto la clase pasada, ustedes inmediatamente dijeron Todorov, ¿y quién es Todorov? Y como buenos humanistas que son, se pusieron a googlear y a mirar y a buscar, a investigar. Y chiquillos, esto no se los digo en broma, realmente pienso que son unos humanistas dedicados. Bueno, él era lingüista, historiador, filósofo, semiólogo, crítico y teórico literario, que nació en Bulgaria y se nacionalizó francés, ¿ya? Ahora, con todos esos pergaminos, él también estudió y escribió acerca de la conquista de América, e hizo todo un análisis. Bueno, tomando esas teorías, ¿cierto? Larraín plantea, ¿ya? Que según él, existen dos formas elementales de la experiencia del otro dentro del proceso de colonización. La primera, la diferencia que se traduce en términos de superioridad e inferioridad. Yo soy superior a ti, por lo tanto impongo mi pensamiento, mi cultura. La otra, que parte de la igualdad, que se transforma en identidad y asimilación. ¿Ya? La diferencia que hay entre una y otra es que la otra es por la fuerza. ¿Ya? No le importa nada. Llega y arrasa y trata a los demás como si fueran nada. La segunda comprende, ¿ya? Al otro, lo trata, entre comillas, como un igual, pero aún así no lo acepta con todo y su cultura. En ambas, entonces, se identifican los valores del poder colonial con los valores universales que deben prevalecer. O sea, tarde o temprano, ya sea por la razón o por la fuerza, los indígenas tienen que adscribirse a esta creencia, a esta forma de vivir y ver el mundo. Ninguna respeta las diferencias culturales. ¿Qué más? También se nos plantea que de alguna forma los españoles entendieron el mundo indígena mejor que los indígenas el mundo español. Y por eso, dada esta comprensión superior, ¿cierto? Los españoles pudieron destruir con mayor facilidad las civilizaciones indígenas. Comprendieron esta división que había entre los pueblos y la utilizaron a su favor. Ahora, esta comprensión del mundo indígena no implicó un reconocimiento del indio como un igual, ¿ya? Por lo tanto, la relación que se establece fue de carácter instrumental, el uso del indígena para el beneficio del español. Chiquillos, este es un resumen, como les decía, de los conceptos básicos, que tendrían que haber extraído de su primera lectura, de la lectura de la primera parte de este ensayo. Espero que esté súper claro. Si tienen alguna duda, como siempre, chiquillos, por favor escríbanme. Necesito saber si van al día, si van entendiendo. Y los voy a invitar a confeccionar de la mejor manera posible la guía que les voy a mandar, que correspondería a la segunda parte entonces del texto. Un abrazo grande y nos estamos viendo.